Me llamo Mateo y tengo 24 años. Cada vez que la gente me pregunta por mis padres, siempre me quedo en silencio un segundo antes de responder. No es porque me dé vergüenza, sino porque la historia es tan surrealista que a veces me cuesta creer que realmente me pasó. Cuando tenía 13 años, mis padres me dijeron una mañana que íbamos a hacer un viaje familiar. Yo estaba emocionado, pensando que íbamos a pasar un fin de semana juntos en la playa o en alguna montaña. Recuerdo que metí mis cómics favoritos en la mochila, mi consola portátil y hasta una sudadera porque mi papá dijo que en el lugar al que íbamos podría hacer frío por la noche. El viaje empezó normal. 3 horas en coche, escuchando la música que mi papá elegía y viendo por la ventana cómo cambiaba el paisaje. Pero cuando llegamos a la casa de mi abuela, algo no me cuadró. Ella parecía sorprendida de vernos allí tan de repente, y mis padres apenas se bajaron del coche. Mi mamá me abrazó rápido y me dijo, «Quédate aquí unos días, tenemos que resolver algo en la ciudad». Luego se subieron de nuevo al coche, arrancaron y se fueron sin mirar atrás. Me quedé parado en el porche con mi mochila y mi abuela detrás de mí diciendo, «¿Qué está pasando?». Al principio pensé que era un malentendido, que de verdad volverían el domingo. Pero pasaron los días, luego las semanas, y no hubo llamada. Mi abuela intentó contactarlos varias veces, pero el teléfono de casa estaba desconectado y los celulares no respondían. Yo trataba de ser fuerte, pero cada noche me costaba más conciliar el sueño. Tenía 13 años y no entendía por qué mis padres me habían dejado allí, sin explicación. La primera señal de que algo estaba muy mal fue cuando llegó la factura de la escuela y mi abuela se dio cuenta de que nadie la había pagado. Ella terminó cubriéndola para que yo no perdiera el año. La vida con mi abuela era tranquila pero muy distinta. Ella era una mujer mayor y de carácter firme. Me hacía levantarme temprano para ayudar con las tareas de la casa y me decía que si quería algo extra tendría que ganármelo. Al principio la resentía un poco. Me parecía injusto que además de haber sido abandonado, tuviera que aprender a ser responsable tan de golpe. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que, en medio de todo, mi abuela era la única que realmente se preocupaba por mí. Ella me llevó a la secundaria local, me ayudó a hacer amigos y me animó a buscar un trabajo de medio tiempo cuando cumplí 15. Aún así, en el fondo siempre sentí esa mezcla de dolor y rabia. Cada cumpleaños esperaba que sonara el teléfono, que llegara alguna carta, algo que demostrara que mis padres pensaban en mí. Nunca llegó. En su lugar, recibía comentarios de conocidos del pueblo diciendo cosas como tus papás deben estar muy ocupados en la ciudad o seguro están trabajando para darte un buen futuro. Yo sonreía por educación, pero por dentro hervía. Si de verdad estaban trabajando por mi futuro, ¿por qué nadie enviaba dinero? ¿Por qué no llamaban ni una sola vez para preguntar si estaba bien? Lo más duro fue en mi último año de secundaria. Quería inscribirme en un programa de intercambio para aprender inglés, pero costaba más de lo que podía pagar con el sueldo de mis 2 empleos. Recuerdo que una noche me senté en la cocina con mi abuela y le dije, no es justo. Si ellos no me hubieran dejado aquí, si me hubieran apoyado aunque sea un poco, yo podría hacer esto. Ella me tomó de la mano y me dijo algo que se me quedó grabado. Mateo, no esperes que quienes te dieron la espalda te den la mano para levantarte. Si quieres algo, ve y consíguelo tú mismo. Fue la primera vez que sentí que debía dejar de esperar que mis padres aparecieran. Ese fue el inicio de mi transformación. Empecé a trabajar más horas, a ahorrar cada moneda y a pensar a largo plazo. Pero aunque me enfocaba en avanzar, no podía evitar imaginar el día en que mis padres regresaran. Me preguntaba qué les diría. Si los abrazaría, si les gritaría todo el dolor que me habían causado o si simplemente les daría la espalda como ellos me la dieron a mí. Cada vez que pensaba en eso, sentía un nudo en el estómago. Parte de mí seguía siendo el niño de 13 años en el porche, esperando que el coche regresara. Otra parte de mí quería demostrarles que sin ellos, no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. La tensión empezó a crecer el año en que cumplí 20. Por primera vez, logré ahorrar lo suficiente para invertir en un pequeño negocio de reparaciones que monté con un amigo. El trabajo era duro pero gratificante. Cada logro me recordaba que estaba construyendo algo mío, piedra por piedra. Y entonces, una tarde cualquiera, mi abuela me llamó desde la sala. Mateo, dijo en voz baja, hay alguien aquí para verte. Cuando entré, mi corazón dio un vuelco. Allí estaban ellos, mis padres, parados en el umbral de la puerta, sonriendo como si nada hubiera pasado. Y lo peor fue lo primero que salió de su boca. Mi papá, con toda la calma del mundo, dijo, sabíamos que ibas a convertirte en alguien exitoso. Te dimos el empujón que necesitabas. Mi mamá asintió y agregó, ahora que estás bien establecido, es hora de que ayudes a la familia. Me quedé mirándolos, sin poder pronunciar palabra.
No sabía si reír, gritar o echarlos de la casa. La habitación entera se sintió más pequeña, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Mi abuela me miraba, esperando mi reacción. Y ahí, en ese momento, entendí que todo lo que había vivido me había preparado para este instante. Y entonces, justo cuando estaba a punto de responderles, algo pasó que hizo que la tensión se disparara aún más. Mi boca se quedó seca por unos segundos. Mi papá dio un paso hacia mí, como si esperara que lo abrazara o lo invitara a sentarse. Pero yo no me moví. Mi abuela, que nunca fue de muchas palabras, rompió el silencio diciendo, «Ustedes tienen mucho que explicar». Mi mamá sonrió de manera incómoda y dijo, «No hay nada que explicar, mamá. Lo hicimos por el bien de Mateo. Y míralo, está mejor que nunca». Esa frase me hizo hervir por dentro. ¿De verdad pensaban que dejarme abandonado a 300 kilómetros de casa era un acto de amor? Mi papá se acomodó en el sillón de la sala como si fuera su casa y empezó a hablar de sus planes para el futuro de la familia. Decía que las cosas en la ciudad no les habían salido bien, que las deudas se habían acumulado, y que ahora querían volver a empezar. «Pero para eso necesitamos tu apoyo», agregó mirándome directamente. «Eres el único que está en una posición de ayudar de verdad». Su tono no era de alguien pidiendo un favor. Era de alguien dando instrucciones. Yo sentí que algo en mi interior se tensaba. «¿Mi apoyo?», le pregunté con voz tranquila, aunque mi corazón estaba latiendo fuerte. «¿Dónde estuvo su apoyo cuando yo necesitaba uno solo de ustedes en mis graduaciones? Cuando trabajaba hasta la medianoche para poder comprarme mis libros, cuando tuve que elegir entre comer o pagar el bus para llegar a la escuela». Mi mamá suspiró, como si yo fuera el que estaba exagerando, y dijo, «Mateo, no puedes vivir en el pasado. Te hicimos fuerte. Te forjamos carácter. Eso no lo hubieras conseguido si te hubiéramos mimado». Esa palabra, mimado, me golpeó. Ellos realmente creían que su abandono había sido una especie de plan maestro para convertirme en alguien independiente. Mi abuela apretó los labios, claramente conteniendo las ganas de intervenir. Yo respiré hondo y dije, «¿Y ahora qué? ¿Qué quieren de mí?». Ahí es cuando todo se puso peor. Mi papá sacó un papel arrugado de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Era un contrato de arrendamiento. «Conseguimos un departamento en el pueblo», explicó, «pero necesitamos a alguien que firme como garante y que cubra el depósito. Solo será por unos meses, hasta que nos estabilicemos». Mi mamá sonreía, convencida de que yo iba a decir que sí. Ni siquiera me preguntaron si podía o si quería hacerlo. Era como si fuera mi obligación. Yo miré el papel sin tocarlo. Por dentro, mi mente estaba corriendo. Parte de mí quería gritarles que se fueran, que no tenían derecho a volver y pedirme algo. Otra parte de mí quería mantener la calma y ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Decidí hacer lo segundo. «Déjenme pensarlo», les dije. Mi mamá frunció el ceño. «¿Pensarlo? Mateo, somos tu familia. No deberías tener que pensarlo». Ese fue el primer momento en que sentí que la conversación estaba tomando un giro manipulador. Ya no se trataba de pedir ayuda, sino de presionarme emocionalmente. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro en mi cuarto, pensando en todo lo que me habían dicho. ¿Realmente les debía algo? ¿Era yo un mal hijo por sentir rabia en lugar de compasión? Mi abuela entró sin tocar la puerta, algo que nunca hacía. «No tienes que decidir nada ahora», me dijo. «Pero recuerda que lo que construiste lo hiciste tú. Nadie te lo regaló». Me senté en la cama, con la cabeza entre las manos, y le pregunté, «¿Qué harías tú en mi lugar?». Ella me miró con esos ojos que parecían verlo todo y respondió, «Yo esperaría a ver qué más quieren. La gente así nunca se detiene en el primer pedido». Y vaya que tenía razón. A la mañana siguiente, mi papá apareció solo, sin mi mamá, y esta vez no estaba tan sonriente. «Mira», dijo, «necesitamos el dinero cuanto antes. Si no firmamos el contrato esta semana, perderemos el departamento. Y no queremos quedarnos sin techo. Tú quieres que tu madre duerma en la calle». Esa frase fue un golpe bajo. Me quedé callado, y él lo tomó como una oportunidad para seguir. Además, continuó, «Ya que tienes negocio, podrías emplear a tu hermano menor cuando venga. Así ayudamos a que él también se enderece». No podía creer lo que estaba escuchando. No solo querían que los ayudara a ellos, ahora también pretendían que me hiciera cargo de mi hermano, alguien que no veía desde hacía casi una década. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse. Le dije que tenía que salir a trabajar y que hablaríamos luego. Cuando cerré la puerta detrás de él, sentí un nudo en el estómago. Era la primera vez que me daba cuenta de que esta no iba a ser una simple visita incómoda. Esto era el inicio de algo mucho más grande. Algo me decía que si les daba la mano,
terminarían tomándose el brazo entero. Esa misma tarde, cuando regresé del trabajo, los encontré de nuevo en la sala, esta vez con mi hermano, que apenas me reconocía. Y lo que mi papá dijo a continuación hizo que todo se detuviera en seco y que la situación pasara de incómoda a peligrosa para mi tranquilidad. Mi papá se aclaró la garganta como si estuviera a punto de anunciar algo importante, y luego soltó: Mateo, hemos estado hablando y creemos que lo mejor es que todos vivamos juntos por un tiempo. Así es más fácil para ti ayudarnos y para nosotros estar cerca de ti. Me quedé paralizado. Mi hermano, que parecía un poco incómodo, solo bajó la mirada. Mi mamá, por su parte, sonreía como si ya tuvieran todo resuelto. Era como si yo fuera un espectador en mi propia vida, escuchando cómo decidían reorganizarla sin siquiera preguntarme. Mi abuela, que estaba sentada en su sillón favorito, dejó escapar un resoplido. Esta es mi casa, dijo en voz baja pero firme. Y no voy a permitir que esto se convierta en un refugio improvisado. Mi mamá giró los ojos y respondió: Ay mamá, no seas dramática. Solo será hasta que podamos ahorrar un poco. La forma en que lo dijo me encendió por dentro. No era una solicitud, era una declaración. Un momento interrumpí, tratando de mantener la calma. Porque asumir que yo quiero que vivan aquí conmigo. Nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Mi papá me miró, molesto, como si yo fuera un niño insolente. Porque eres nuestro hijo. Es lo correcto. Tú tienes lo que nosotros no tenemos ahora, y la familia se apoya mutuamente. Esa frase resonó en mi cabeza. ¿Familia? ¿Dónde estaba esa familia cuando me dejaste en la casa de la abuela sin siquiera una nota? Mi hermano alzó la voz por primera vez. Mira, Mateo, no te hagas el mártir. Todos tuvimos problemas. No eres el único que sufrió. Su tono me sorprendió. Apenas habíamos hablado en años y lo primero que me decía era una acusación. ¿Sabes lo que es crecer sin tus papás? Le respondí con voz temblorosa. Él se encogió de hombros. ¿Y qué? Al menos tuviste a la abuela. Yo estuve rodando de casa en casa cuando ellos se fueron. Tú tuviste suerte. La conversación empezó a subir de tono. Mi mamá intervino. No es momento de sacar viejos resentimientos. Necesitamos unirnos como familia. Mateo, necesitamos que pienses en el bien de todos, no solo en el tuyo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Todo se estaba convirtiendo en una especie de tribunal donde yo era el acusado de no ser buen hijo. Esa noche me costó trabajo contener las lágrimas. Me encerré en mi cuarto, miré alrededor y pensé en todo lo que había construido: mi cama, mi escritorio, las herramientas que había comprado para el negocio. Cada cosa era fruto de mi esfuerzo. Y ahora ellos aparecían para exigirme que lo compartiera, que lo sacrificara por quienes me habían dejado atrás. Había una parte de mí que todavía quería complacerlos, que deseaba ser reconocido como buen hijo. Pero cada palabra que ellos decían sonaba menos como amor y más como manipulación. Pasaron unos días, y yo decidí mantener cierta distancia. Salía temprano al trabajo y regresaba tarde para evitar encontrarlos. Pero ellos no se iban. Al contrario, empezaron a traer más cajas, ropa y pertenencias. Mi abuela me llamó un día aparte y me dijo: Hijo, no me gusta esto. Siento que están tomando ventaja de ti. Y yo lo sabía, pero me sentía atrapado. Si los echaba, temía convertirme en el hijo desagradecido de la historia que ellos contarían a todo el mundo. El punto de quiebre llegó un domingo por la mañana. Estaba tomando café en la cocina cuando mi papá entró con una carpeta. Mateo, dijo, hemos estado revisando tus cuentas del negocio. Si nos prestas parte de tus ahorros podríamos invertir en algo que nos saque adelante a todos. Me quedé helado. ¿Habían revisado mis cuentas? ¿Cómo conseguiste eso?, pregunté. Tu computadora estaba abierta, respondió con total naturalidad. Solo vimos tus registros, nada grave. Sentí un calor subirme al rostro. No solo estaban en mi casa, ahora también invadían mi privacidad. Necesitamos que confíes en nosotros, añadió mi mamá. Es dinero de la familia, después de todo. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Me levanté de golpe, la silla se movió hacia atrás y golpeó la pared. No es dinero de la familia. Es mi dinero, me lo gané trabajando cada día mientras ustedes no estaban. Mi voz temblaba de rabia. Mi papá frunció el ceño y dijo: baja la voz. No hay razón para ponerte así. Solo estamos pidiendo lo que es justo. Justo. Esa palabra resonó en mi mente como un eco. Ellos hablaban de justicia mientras yo recordaba las noches que pasé trabajando, los días que llegaba a clase sin desayunar, las veces que quise rendirme. Me fui directo a mi cuarto, cerré la puerta y me dejé caer en la cama.
Mi abuela tocó suavemente al rato y me susurró: Mateo, este es el momento de decidir qué vida quieres tener. Si no pones límites ahora, esto no va a terminar bien. Esa noche casi no dormí. Empecé a pensar en cada movimiento que ellos habían hecho desde que regresaron. Cada palabra, cada mirada, cada intento de manipulación. Y algo en mí empezó a cambiar. Ya no sentía solo dolor o rabia, sino una especie de frialdad calculadora. Si ellos querían jugar a manipular, yo podía jugar a planear. Empecé a imaginar escenarios, a pensar cómo podría recuperar el control de la situación sin convertirme en la persona que ellos querían pintar. La mañana siguiente decidí actuar como si todo estuviera bien. Sonreí, les ofrecí café, incluso escuché los planes de mi papá sobre su negocio como si me interesara. Pero por dentro, ya había tomado una decisión. No iba a ceder ni un centímetro sin tener claro cuál sería el precio de hacerlo. Y en ese momento, sin que ellos lo supieran, comencé a idear la manera de darle la vuelta a la situación. Pero justo cuando pensé que podía manejarlo, mi hermano soltó algo en la mesa del desayuno que me hizo detener la respiración y me confirmó que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Mi hermano dejó la taza de café con un golpe seco sobre la mesa y sin mirarme, dijo: Papá tiene razón, Mateo. Además, ya hablamos con el dueño del departamento. Si no firmas hoy, vamos a perder el lugar, y entonces nos tocará quedarnos aquí para siempre. La palabra siempre se me quedó pegada en la cabeza como un eco inquietante. Mi mamá asintió, cruzando los brazos como si estuviera reafirmando la amenaza. No queremos incomodar a la abuela, dijo, aunque su tono sonaba exactamente al contrario. Pero si no nos ayudas, no tendremos opción. Mi abuela se aclaró la garganta. Opción siempre hay, dijo con esa calma que tenía cuando estaba a punto de enojarse de verdad. No me gusta que uses mi casa como presión, Mariana. El ambiente se tensó. Mi mamá apretó los labios y no contestó, pero yo pude ver en su mirada que se estaba sintiendo desafiada. Fue entonces cuando mi hermano me miró directamente a los ojos. Mira, Mateo, dijo con una mezcla de fastidio y superioridad. Tú te crees muy especial porque trabajaste y ahorraste, pero toda esa suerte que tuviste fue gracias a que ellos te dejaron aquí. Si no, seguirías siendo un niño mimado en la ciudad. Así que deja de hacértela de víctima y coopera. Somos familia. Esa frase me dejó helado. No solo estaban intentando reescribir la historia, ahora me estaban culpando de mi propio esfuerzo, como si todo lo que había logrado no fuera mérito mío, sino de su abandono. Mi papá se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja: Si no firmas, vamos a tener que buscar otra forma de arreglar esto, y créeme que no quieres que las cosas se pongan feas. Por un instante, el silencio llenó la habitación. Incluso mi abuela se quedó inmóvil. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Es una amenaza?, pregunté despacio. Mi papá levantó las manos como si fuera inocente. No, hijo, no es amenaza. Es realidad. Nosotros no tenemos a dónde ir. Tú tienes los medios para ayudarnos, y sería muy feo que luego la gente diga que nos diste la espalda. Ahí comprendí que no iban a parar. Cada día que pasaba, su lenguaje se volvía más invasivo, más exigente, más manipulador. No solo querían mi ayuda económica, querían mi control. Querían dictar cómo debía usar lo que había construido. Y lo peor es que empezaban a hablar con otras personas del pueblo, contando una versión de la historia en la que yo aparecía como el hijo egoísta que no quería rescatar a su familia. Un vecino me lo comentó en la tienda. Tu papá dice que estás dudando en ayudarlos. Me sorprende de ti, muchacho. Con lo bien que te ha ido. Esa noche tuve que salir a caminar para despejarme. La mezcla de rabia y frustración me hacía difícil pensar con claridad. Recordaba cada palabra, cada gesto de condescendencia de mi papá, el tono sarcástico de mi hermano, la sonrisa condescendiente de mi mamá. Y mientras caminaba bajo las farolas del pueblo, sentí que algo se asentaba en mi interior. No iba a dejar que me robaran lo que había construido. No iba a permitir que mi esfuerzo terminara siendo su excusa para controlarme. Al regresar a casa, encontré la sala vacía, pero sobre la mesa había un sobre abierto con mi nombre. Dentro había una hoja escrita de puño y letra de mi papá. Decía que si no firmaba al día siguiente, ellos no tendrían más remedio que quedarse en la casa de la abuela de forma indefinida y que, en ese caso, yo sería responsable de lo que pasara entre ellos y ella. El mensaje era claro. Estaban dispuestos a convertir mi hogar en un campo de batalla hasta que cediera. Me senté en silencio, con el sobre en la mano, mirando la puerta cerrada de la habitación de mi abuela. Sentí un peso enorme en el pecho. Esto ya no era solo una cuestión de dinero. Era una cuestión de respeto, de dignidad. Si cedía una vez,
Sabía que ellos seguirían pidiendo más y más. Pero si me plantaba, podía perder lo poco que quedaba de relación con ellos. Esa noche, mientras mi hermano escuchaba música en su cuarto, mis padres hablaban en voz baja en la cocina. Yo abrí mi cuaderno y empecé a escribir. No una respuesta para ellos, sino un plan. Paso a paso, anoté lo que podía hacer para recuperar el control. No sería inmediato, y no sería fácil. Pero entendí que si quería librarme de esta presión, tenía que ser inteligente, no impulsivo. Al día siguiente, cuando bajé a desayunar, ellos ya estaban vestidos como si se prepararan para salir. Mi mamá sonrió. «Entonces, ¿firmas hoy?», preguntó, con un tono que dejaba claro que no aceptaba un no como respuesta. Pero yo también sonreí, una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo, y dije, «Sí, voy a firmar algo, pero no lo que ustedes esperan». Ellos se miraron confundidos. Y justo cuando iba a explicarles lo que tenía en mente, mi abuela salió de su cuarto con algo en la mano que hizo que la cara de mi papá se pusiera pálida de inmediato. La abuela salió de su cuarto despacio, pero con una presencia que llenó la sala de inmediato. En sus manos traía una carpeta gruesa, con documentos amarillentos y perfectamente ordenados. La dejó sobre la mesa con un golpe seco y dijo con voz firme, «Creo que es hora de que todos sepan la verdad». Mi papá se puso rígido, como si supiera exactamente qué había en esa carpeta. Mi mamá frunció el ceño y preguntó, «¿Qué es eso?». La abuela me miró primero a mí, luego a ellos. «Estos son los papeles que guardé todos estos años», explicó. «Registros de pagos, cartas de la escuela, recibos de cuando tuve que cubrir todo lo que ustedes dejaron abandonado. Y, lo más importante, la escritura de esta casa, que está a mi nombre y, por extensión, quedará a nombre de Mateo cuando yo no esté». La expresión de mi papá cambió de color. «¿Cómo que a nombre de Mateo?», preguntó, visiblemente alterado. «Esta casa es parte de la familia». La abuela lo interrumpió con una calma helada. «Esta casa es mía. Yo la mantuve, yo la pagué, y yo cuidé a tu hijo cuando tú decidiste desaparecer. Tú perdiste el derecho a opinar el día que te subiste a ese coche y lo dejaste aquí sin mirar atrás». Mi mamá trató de suavizar la tensión, pero la abuela no estaba dispuesta a ceder. «Han venido aquí a exigir como si esto fuera suyo», continuó. «Pero yo no les debo nada. Y Mateo menos. Así que aquí va lo que va a pasar. Van a sacar sus cosas de mi casa hoy mismo. Si necesitan ayuda, puedo llamar a un vecino para que les preste su camioneta. Pero no se quedarán un día más». Mi hermano se levantó de golpe. «Esto es ridículo», gritó. «Nos vas a echar a la calle». La abuela lo miró con esa mirada que hacía callar a cualquiera. «No los estoy echando a la calle. Les estoy recordando que tienen piernas y responsabilidad. Busquen un lugar, trabajen, resuelvan sus problemas». Eso es lo que le tocó hacer a Mateo y lo hizo sin quejarse. En ese momento, decidí que era hora de hablar. «Voy a ser muy claro», dije, mirando a cada uno de ellos. «No voy a firmar ningún contrato, no voy a prestarles dinero y no voy a cargar con sus decisiones. Yo construí mi vida sin ustedes. No voy a dejar que tiren por la borda lo que me costó años levantar. Si de verdad quieren mi ayuda, lo primero que tienen que hacer es reconocer lo que hicieron. No con excusas, no con discursos de que me hicieron un favor, sino con la verdad. Si no, no hay nada de qué hablar». Mi papá apretó los dientes. «¿Y si nos negamos?», preguntó. «Entonces pueden irse y no volver», respondí sin titubear. «Porque ya no soy el niño de 13 años que esperaba que regresaran. Ya no espero nada de ustedes». El silencio fue brutal. Mi mamá parecía a punto de llorar, pero mi papá solo se quedó quieto, con la mirada dura. Finalmente, se levantó despacio. «Vámonos», le dijo a mi hermano. «No vale la pena humillarse más». Mi hermano protestó, pero al final recogió sus cosas. Mi mamá se quedó un segundo más y me miró como si buscara algo en mi cara. «Mateo», empezó a decir, pero no terminó la frase. Solo suspiró y salió por la puerta. La abuela cerró la puerta detrás de ellos y por un instante todo quedó en silencio. Sentí un alivio enorme, como si me hubieran quitado un peso de encima. Pero también me invadió una mezcla de tristeza y paz. No era fácil cortar ese lazo, por tóxico que fuera. Me senté en el sillón y me quedé mirando la carpeta con los documentos. Era como si todo mi pasado estuviera resumido ahí. Las facturas impagas, las cartas de la escuela, los recibos de luz. Cada papel era una prueba de que yo no estaba loco, de que mi dolor había sido real. Pasaron unas semanas y ellos no volvieron. Pero empezaron los rumores en el pueblo. Que yo había echado a mis propios padres, que los había dejado sin hogar. En otro tiempo, eso me habría dolido, pero esta vez no me importó.
Si la gente quería creer esa versión, que lo hicieran. Yo sabía la verdad, y la gente que me conocía de verdad también. Un mes después, recibí una carta de mi papá. Decía que entendía que yo estaba dolido, que quizás se habían equivocado, pero que tarde o temprano necesitarían mi ayuda. La carta terminó con una frase que me hizo sonreír. Recuerda que somos tu familia. La dejé sobre la mesa sin responder. La familia, pensé, no se define por la sangre, sino por quien está contigo cuando más lo necesitas. Con el tiempo, mi negocio creció. Abrí una segunda sucursal y contraté a jóvenes del pueblo, dándoles la oportunidad que yo habría querido tener a los 15. Cada vez que veía a uno de ellos progresar, sentía que estaba cerrando un ciclo. Ya no me movía la rabia ni la necesidad de demostrar nada. Simplemente quería construir algo mejor. Un día, mientras estaba revisando cuentas, la abuela me puso una mano en el hombro. Estoy orgullosa de ti, Mateo, me dijo. No solo por lo que has logrado, sino por cómo lo hiciste. Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo cómo se me humedecían los ojos. No sé si hice lo correcto, admití. Ella sonrió. Lo hiciste, porque ahora eres libre. Y por primera vez en muchos años, me sentí realmente en paz. No porque hubiera ganado una discusión o porque hubiera ganado contra mis padres, sino porque finalmente había puesto límites y había elegido mi propio camino. Esa fue la mayor victoria de todas. Esa noche, mientras cerraba la puerta de mi negocio y veía las luces del pueblo encenderse una a una, recordé el día en que me dejaron en la casa de la abuela. Recordé el sonido del coche alejándose y el vacío en el estómago. Y sonreí. No porque hubiera sido fácil, sino porque había llegado hasta aquí a pesar de todo. No les debía nada, ni explicaciones, ni dinero, ni resentimiento. Y esa fue la verdadera liberación.